Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Sagitario, vamos a recargarnos de buena energía. Empezamos, corazón. Mi querido Sagitario, he visto muchas aves, cuervos y también pies, Sagitario. Siento que muchos de ustedes no dejan de pensar lo que es una situación. Parece como que quisieras de repente hacer un cambio, como que quisieras desaparecer, o estás triste por algo, Sagitario. Los cuervos representan chismes, problemas, situaciones que todavía no se aclaran. Y esos piececitos que yo he visto es como que tú quieres, liberarte, Sagitario. Como que tú me dices, Richard, estoy muy triste por mi vida, estoy muy triste por lo que estoy viviendo con una persona, estoy muy triste de una forma general. Me gustaría saber cuál es mi destino, cuál es mi futuro, si voy a salir de este mal momento, si mi vida va a cambiar, si todo va a ser diferente, o siempre voy a estar atrapado o atrapada en ese bucle. Ese bucle que, recuerda mi querido Sagitario, la felicidad es una decisión y todo es libre albedrío. Siento que es como que estuvieras luchando contigo mismo, como que tú quieres un cambio, tú quieres liberarte de una situación, pero por algún motivo es como que tienes ese recuerdo, ese sentimiento de esa persona, de ese momento o de aquello que te está afectando en estos momentos, mi querido Sagitario. Recuerda, mi querido Sagitario, que si tú continúas en esta situación, te vas a envolver lo que es en la energía de la nada. Necesitas poner de tu parte, Sagitario. Parece como que estuvieras esperando una noticia, una respuesta, un cambio. Pero tú tendrías que dar los primeros pasos. Tendrías que darte cuenta que si tú no te rescatas, nadie lo va a hacer por ti, Sagitario. Yo sé que este mundo no es fácil. Yo sé que siempre se nos presentan trabas. Hasta yo tengo mis momentos difíciles. Somos seres humanos. Pero tienes que poner de tu parte porque si no la depresión puede ser que afecte lo que es a tu vida. Pero en algún lugar de tu corazoncito, en algún espacio de tu corazoncito, de tu mente, estás buscando ayuda, pero quizás no sabes por dónde tirar, qué camino elegir. O de repente piensas que si tomas esa decisión, ellos van a salir afectados o afectadas. Es como que también piensas mucho en alguien. Pero esta situación, cariño, te está causando daño. O hay un recuerdo. Hay algo que te ha faltado quizás cerrar página. Porque los cuervos, las aves, todo lo que está relacionado con el aire, con tu pensamiento, con tus ideas, con aquello que cuesta superar. Vamos a ver carta guía, carta consejo, mi querido Sagitario. Vamos a ver.
Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de el Rey de Pentáculos. El Rey de Pentáculos es una carta de reconocimiento, es una carta de triunfo, es una carta que te está diciendo tú eres especial. Pero si tú te fijas bien en esta carta, aquí representa lo que es a un rey, pero es como si fuera un pirata. Pero este pirata, cariño, si te das cuenta en su rostro, parece como que estuviera consumido lo que es en vida. Sagitario. Esta carta te recuerda, mi querido Sagitario, que la vida no es perfecta, que no esperes todavía a último momento para tomar lo que es una decisión o para ser feliz. A lo mejor de repente me dice Richard, a mí me gustaría hacer lo que es un cambio, lo que es en mi vida, pero me hace falta quizás la respuesta, el reconocimiento de una persona o ayuda económica. Tú tienes que vivir también tu presente, o de repente tú estás trabajando, estás ahorrando constantemente, te estás llenando tu arca de dinero, sí, para tu futuro, pero no estás viviendo tu presente. O tú, mi querido Sagitario, piensas que es la única persona que te puede hacer feliz y no estás viviendo tu presente, estás dejando pasar oportunidades. Esta es una carta buena, esta es una carta que te dice, tú puedes ser feliz a tu manera, con las cosas simples de la vida. Tú tienes que darte lo que es una oportunidad, pero es como que alguien te antepone a dar ese salto, a apostar por algo nuevo, soltar a una persona. Es como que tú quieres mucho a una persona, tú amas mucho a una persona, pero por algún motivo siento como que te estás perdiendo, Sagitario. La carta del Rey de Pentáculos te dice, tú puedes llegar lejos, pero te vuelve a recordar, tú eres el rey, tú tienes que tomar tus decisiones, tú tienes que llevar el control de tu vida, no ellos. Ellos simplemente son, como se dice, tus súbditos. Tú eres el rey de tu castillo, de tu palacio, de tu entorno. Tú tienes que meterte esa idea y decir, yo soy perfecto, yo valgo oro, yo soy una persona que va a llegar lejos. Tienes que recuperar tu control, tienes que recuperar tu poder, Sagitario. Vamos a ver qué me dicen, cariño, signos. Vamos a ver. Signos. Me sale Libra, otra vez Libra, Aries, Virgo, cierras con un Piscis y un Acuario. Tenemos lo que es la carta, perdón, voy a sacar lo que es iniciales, sino que quería darte lo que es un comentario también de esa carta, que me ha faltado decirte. La letra H, la letra G y la letra Q. Mira, ¿será acaso, mi querido Sagitario, que tú estás entregando todo a una situación, a una persona, una relación, un trabajo, y tú no estás obteniendo ningún tipo de recompensa o gratificación por esto? A lo mejor eres tú quien da todo a ellos, y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes quizás es tu pareja que me dice, Richard, soy yo quien hace sacrificios en mi vida, soy yo quien apuesta por la relación, que trata de sacar tiempo, soy yo quien está esperando a esta persona. Y ellos no hacen nada, porque aquí este rey se está consumiendo. O tú de repente, Sagitario, trabajas, dedicas mucho tiempo de tu vida para sacar adelante lo que es la familia, y simplemente ellos, corazón, no reconocen. Y esto te duele. A lo mejor tus hijos no te apoyan, ya sea de una forma moralmente, o de repente si tú estás cansado, un plato de comida, van a su aire, van a su bola. O hay una persona que lo único que piensa, a lo mejor que tú eres, yo qué sé, el banco de la nación, que lo único que hace es sacar dinero. Porque aquí el Rey de Pentáculos se está consumiendo. Y tú vales mucho, mi querido Sagitario. Pero estás dando demasiado.
a un grupo de personas, sea pareja, sea ex, sea tu entorno, que no reconoce. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. A veces quieres gritar. A veces quieres gritarles a ellos. A veces quieres reclamar. Pero sientes que no tienes las fuerzas. ¿A qué estás esperando, Sagitario? ¿A que simplemente tú te hundas en tu bucle? En tu bucle de inseguridades, de miedos, de dudas, de tristezas, porque tú quieres actuar, pero no puedes, porque estás débil. La carta del 9 de bastos. Mira. Tú has escuchado, hay una historia del sapo o las ranas, los anfibios. Se ve que las ranas, los sapos, los anfibios, pueden regular su temperatura, Sagitario. Entonces, cuando el agua está hirviendo, cuando el agua está calentando, el sapo, los anfibios, las ranas, empiezan a regular su temperatura y no sienten calor. Tienen esa habilidad. Pero una vez que el agua entra a lo que es en ebullición a 100 grados, ¿no? En la cual pues la carne lo va a cocer, el sapo ya no puede regular su temperatura y como ha invertido tanta energía regulando su temperatura, ya no puede tomar impulso para salir de esa olla. Y al final pues termina cocido. Termina cocido, como dicen en mi lindo Perú, sancochado. Terminan así. Entonces, ¿por qué te digo esto, mi querido Sagitario? Algunos de ustedes parece como que estás teniendo mucha paciencia con ellos. Estás esperando un cambio, estás esperando que las cosas mejoren. Tú tienes de repente esa ilusión de que esta persona va a reaccionar, de que ellos van a reaccionar y tú sigues dando lo mejor de ti, Sagitario. Pero va a llegar un momento, mi querido Sagitario, en la cual las fuerzas se te van a acabar porque estás teniendo mucho desgaste mental. Estás pensando constantemente, estás llorando, aunque no lo demuestres. Hay como un sentimiento de dolor que te está consumiendo. Entonces, no esperes, mi querido Sagitario, a que te quedes sin fuerza, porque los años no perdonan, lamentablemente. Los años pasan, las arrugas se notan, Sagitario. Las fuerzas se acaban también. Ahora que estás en tu mejor momento o ahora que tú tienes posibilidad de poder darte lo que es una oportunidad en tu vida, deberías hacerlo. Y no solamente en el amor. A lo mejor estás ya un poco harto, un poco cansado, cansada en un trabajo. O estás haciendo algo que no te hace feliz. Y de repente tú dices, siento que todavía no es buen momento para hacer ese cambio o para dar ese salto. ¿Cuándo va a ser ese buen momento, mi querido Sagitario? ¿Cuándo va a llegar ese momento, cariño? Entonces tendrías que vivir tu presente, tendrías que aprovechar tus oportunidades, te dicen. Vamos a ver, tenemos lo que es la carta del As de Copas. Si tú aprovechas tus oportunidades y si tú das ese gran salto como si fueras el sapo o la ranita, tenlo por seguro, corazón, que vas a brillar. Tenlo por seguro que vas a ser feliz. Parece como que mientras que tú estás atrapado o atrapada por cualquier motivo de tu vida, ya sea familia, ya sea pareja o el miedo de hacer un cambio de trabajo, el futuro promete para ustedes, Sagitario. Porque tenemos aquí lo que es la carta del As de Copas. Es como que hay una persona en el futuro que te está esperando con los brazos abiertos. Es como que hay un empresario que te está esperando. Pero si tú no das ese gran salto, mi querido Sagitario, esta predicción se queda en nada. Esta predicción simplemente se pierde en el universo, Sagitario. No sé por qué siento, Sagitario, que tú quieres cambiar a una persona. Y lamentablemente el ser humano es como es. No se puede cambiar a los demás, Sagitario. Las personas son como son. Con sus virtudes, con sus defectos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas.
Entonces, no podemos cambiar a los demás. Parece como que tú quieres cambiar a alguien. Pero no, a lo mejor esta persona puede ser que se calme lo que es una temporada, pero luego, corazón, va a ser el mismo, va a ser ella misma, Sagitario. Vamos a ver, corazón, qué más me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Dice, el número 53 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es tiempo. Y quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, en un costado está lo que es un reloj de arena. Al otro costado está lo que es la mitad del rostro de una mujer, cariño. Te está diciendo que aproveches tu momento, te está diciendo que vivas más, te está diciendo, corazón, que no dejes pasar tus oportunidades. Parece como que estás en un bucle, parece como que estás arrastrando algo de hace mucho tiempo. No es de ahora. A lo mejor, corazón, tú te estás apagando, te estás consumiendo como una vela y no te das cuenta de esto. Tú estás dejando pasar maravillosos momentos de tu vida, los mejores años de tu vida, Sagitario. Hay una palabra que dicen, el tiempo pone a todos en su lugar. Deja que el tiempo arregle esta situación. No luches contra corriente, porque vas a terminar agotado. Déjate llevar por la corriente. Quizás el universo está gritando, corazón, que tienes que soltar aquello que te causa daño, que te está consumiendo, que te está prácticamente haciendo sentir mal y que tendrías que avanzar, porque aquí está lo que es un capitán de su embarcación, de su bote, de su lancha, como quieras llamarlo, de su crucero. Pero tú tienes que continuar para adelante. Noto que estás estancado, estancada en algo, en tus recuerdos, en tu sentimiento, a que una persona cambie, a que llegue un mejor día, a que el otro año va a ser mejor. Está dejando aplazar muchas cosas. Y tú has nacido para ser grande, Sagitario. Porque aquí sale el rey de pentáculos. Me dicen que eres una persona que cuando tú recuperes tu poder, que cuando tú recuperes tu seguridad y tu autoestima, todo lo que tú toques lo vas a convertir en oro. O simplemente, corazón, llegará el gran amor de tu vida. Va a llegar, Sagitario, pero tú tienes que reconocer que tú eres especial, que tú eres importante. Hay una situación que te hace dudar. A veces esto pasa cuando estamos con una persona que no nos entrega el amor como nosotros quisiéramos, a lo mejor porque estamos en otro país, a lo mejor porque estamos aislados también. A veces el calor de hogar es importante, el consejo de mamá, el consejo de papá, de tu entorno. Yo también he pasado por esa inseguridad, Sagitario. Yo soy un inmigrante. Quizás muchos de ustedes están pasando esta situación por esto. Cuando uno está fuera de su zona de confort, quieras o no, nos volvemos inseguros. Muy inseguros. ¿Por qué? Porque todos los males, nuestros problemas o responsabilidades, prácticamente nosotros tenemos que asumir con ello. No tenemos con quién contar, no tenemos a quién contar nuestros problemas. Si no tenemos para comer ese día, no comemos. Entonces, puede ser por muchos factores. O tú estás en tu zona de confort y hay una persona que te está cambiando, Sagitario. O hay un recuerdo, hay un resentimiento que te está cambiando y tú no puedes permitir esto. Tú tienes que seguir avanzando. Tú tienes que rodearte de personas que te hagan sentir especial, Sagitario. No personas que te resten. Tienen que aportarte cosas positivas. Eso es lo que te dicen el tarot. Eso es lo que te dicen las energías. Vamos a ver el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. Siempre te sale oro, siempre. Pero yo quiero que tú te fijes en esta carta. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está flotando. Tú no ves sus pies, pero tiene como una armadura, un armazón, una vestimenta precioso. Y fíjate bien en sus manos, hay un hilo rojo. El hilo rojo del destino, de la vida, mi querido Sagitario. No te sientas mal, mi querido Sagitario, si a lo mejor tú me dices, Richard, nunca puedo encontrar a una persona que me complemente, una persona que me haga sentir especial. Parece como que hubiera nacido con la mala suerte. Cada vez que pienso, que siento que he encontrado a la mujer perfecta, al hombre perfecto, no sé por qué, no funciona. Pero yo siento como que hay una conexión. Yo siento que hay algo entre nosotros. Puede ser que exista lo que es una conexión. Recuerda que en nuestra vida vamos a encontrarnos con muchas almas gemelas. Hay muchas almas gemelas en nuestras vidas, relaciones kármicas. Por eso que venimos reencarnando vida tras vida, muchos de nosotros, para poder evolucionar, para poder crecer. Y por eso que quizás se queda como una ADN espiritual. Que cuando tú conoces a una persona o tratas con una persona, parece como que lo hubieras conocido de toda la vida. Y te da mucha ilusión poder tener una historia con él o con ella. Y quizás al principio funciona, pero luego por algún motivo no terminan de concretar. ¿Qué te dice esto, cariño? Que esa persona con la cual de repente actualmente no termina de concretar, no es la persona que tiene que estar lo que es en tu vida por destino. Hay otra persona en el futuro. Que puede haber una conexión, sí, puede haber una conexión, pero no es la persona con la cual tú tienes que llegar por destino. Es como cuando uno, en el transcurso de nuestras vidas, tenemos muchas parejas, muchos enamorados, enamoradas, novios, novias. Pero no mayormente te quedas con ellos. El destino es caprichoso y te lleva quizás a conocer a una persona que no es de tu país, o de otra ciudad, de otro estado, una persona que tú nunca habías conocido. Esto pasa mucho. Cuando están tratando con su amigo, con su amiga, surge lo que es un sentimiento, te enamoras de esa persona, y tú piensas que esa persona va a estar contigo para el resto de tu vida. Pero las personas cambian, el mundo también da sorpresas y da la casualidad que ellos quedan lo que es en el pasado y conoces una persona que no tiene que ver nada con tu historia. ¿Por qué? Porque el hilo de la vida te va a llevar a esa persona por destino, mi querido Sagitario. La fortuna te va a seguir, cariño, porque te sale mucho oro, pero tienes que dar los primeros pasos. Aléjate de personas que te restan. Recupera tu autoestima, tu control. Tú has nacido para llegar lejos, Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte, no sé por qué. Muy fuerte. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de loco. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser alguien de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. Una persona de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, pero es una persona muy impulsiva. A lo mejor tiene el carácter muy fuerte también. Puede ser que tengan hijos en común o tiene hijos. La carta del 9 de oros, elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona que puede ser de rasgos mulatos o raza negra, pero también puede ser rubio o rubia. Hay mucha química o sientes como que tú compaginas con esta persona en tu trabajo, en tu proyecto, en tus estudios. O esta persona te va a ayudar para que tú crezcas lo que es en la parte profesional o en algún proyecto. La carta del Caballero de Copas. Viene una propuesta, Sagitario. Pero es una persona nueva, porque me sale la carta del Caballero de Copas. A pesar que me dice elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis,
también puede ser otro Sagitario. No supera los 40 años, delgado, delgada, piel blanca, cabello corto, negro, puede ser que tenga tatuajes, se viste de una forma muy juvenil, muy sport. También el otro punto, quizás para muchos de ustedes esta conexión está relacionada a través de las redes sociales o por algún medio de comunicación por internet. Hasta la vista, Sagitario, recupérate. Recupérate, corazón, tú vas a llegar lejos, pero empieza a poner en orden toda tu vida. Te quiero, cariño.